Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar la página 26 del Tratado de Beitzá. En el tercer capítulo vamos a comenzar al final de la página 25 en la Mishnah. Nos dice así la Mishnah: Bechor, Shenafal Lebor, en Yom Tov, de Biuda Omer, Yered Mumje Veire. Oye, nos habla del Bechor. El Bechor es el animal que es el primogénito. Este animal primogénito es un animal que está reservado exclusivamente al Cohen, no se puede comer, solamente era para el Cohen. Tenía que ser llevado al Bet HaMikdash y ahí se ofrecía una parte y el Cohen comía otra parte. Ahora, hoy en día que no hay Bet HaMikdash y en la época en la que está escrita la Gemara que tampoco había Bet HaMikdash, no se podía hacer nada, el Cohen no lo podía comer y porque no había Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué se hacía con él? Se esperaba hasta el momento en el que le acontecía un mum, un defecto que le imposibilitaba a ser ofrecido como sacrificio. Y en ese momento, puesto que no podía ser ofrecido como sacrificio, se podía hacer shahita y se podía comer. ¿Qué pasó con este Bejor? Se cayó en un pozo en Yom Tov. Entonces, la persona que dice, wow, se me va a morir el animal, dice, mejor subirlo, hacerle shahita, y por lo menos podré sacar provecho de la carne. Entonces, la viuda dice, Yered Mumje, va a bajar una persona experta al pozo y va a verificar si ese mum era un mum fijo, o es un mum pasajero, o es un defecto pasajero. Y va a ver si es fijo, entonces lo va a poder hacer shahita. Si no, entonces no le puede hacer shahita, lo tiene que dejar ahí. Ahora dice, im yeshbo mum, si tiene un defecto fijo, ya le veishot, que lo suba y le haga shahita. Veim lav, y si no, lo yishot, que no le haga shahita. Ahora, todo esto ¿por qué? Porque sabemos que Rabbi Yehuda, como estudiamos en Masejet Shabbat, Rabbi Yehuda opina que hay mux en Shabbat y en Yom Tov. En contra de esta opinión está la opinión de Rabbi Shimon, que él opina que no hay muxe. Rabbi Shimon Omer, Kol shen mumo nikar mi beod yom, enze mina muhan. Es decir, todo aquel animal cuyo defecto no fue decretado desde la víspera de Yom Tov, que es un defecto fijo, no se llama que está determinado para ser comido en Yom Tov. Es decir, puesto que no tenía un defecto antes de Yom Tov, ese animal no estaba en mi mente. Yo no pensaba comérmelo porque era un bejor. Entonces, a pesar de que Rabbi Shimon opina que el muxé está permitido, aquí no es una cuestión de muxé, aquí es una cuestión de kodashim. Es decir, es un animal que tiene kedusha y que lo estaría sacrificando un animal que es kodesh fuera del Bet HaMikdash. Muy bien, dice la Gemara, Bemaika Miflige, ¿dónde está la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon? Es decir, no podemos decir que están discutiendo que Rabbi Shimon lo prohíbe porque es muxé y Rabbi Yehuda lo permite, porque Rabbi Yehuda en realidad es más estricto y él prohíbe el muxé y Rabbi Shimon lo permite. Entonces, sin que tenemos que decir que ellos están discutiendo otro tipo de discusión. Y la Gemara trae y trata de determinar cuál es esa discusión. Dice, Inema, Berro y Mumim Kamipligue, si están discutiendo sobre si se puede verificar un defecto de un animal en Yom Tov, Dibre Rabiuda Sabar, de Rabiuda Sabar, Roim Mumim Yom Tov, que la viuda vendría a opinar que se vienen a verificar los defectos de un animal en Yom Tov, si se puede comer o no. Y Rabbi Shimon Sabar, en Roim Mumim Yom Tov, que Rabbi Shimon vendría a opinar que no se ven estos defectos. Belifligo, Berroimum de alma. Dice, ¿por qué tienen que buscar un caso tan extremo en el cual el animal se cayó a un pozo y además es un bejor? Si toda la cuestión es si se puede ver un defecto o no, que cojan un animal cualquiera, en cualquier momento, no en un pozo, y que digan si se puede verificar o no. Entonces dice, responde la dice, mejor, el bejor que cayó en un pozo, y stríjale. Es necesario este caso justamente, porque hay un hidush. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Mishum Tzar Berlejaim, Learim. Es decir, yo podría haber pensado que si el Tana no hubiese explicado de esta manera, yo podría haber pensado que puesto que hay, para evitar
el sufrimiento de un ser vivo que suban al animal. Es decir, voy a ser un poquito ramay, voy a ser un poquito astuto, y voy a subir al animal. Velasque, y entonces va a estar permitido subirlo, incluso antes de ver si tiene un mum o no, como Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua. Entonces, viene, ¿cuál es la cuestión de Rabbi Yoshua? Que si hay un animal y su hijo que cayeron al pozo, dice, no puedo hacer shejitá de la madre con el hijo el mismo día, entonces no puedo subir los dos. Bien, no puedo subir, digo, lo voy a subir para hacer shejitá en Yom Tov. Porque Otovet Venolo Tishhatu Beyom Echad. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, voy a subir uno porque está sufriendo, lo voy a subir. Y cuando subo uno, digo, ah, pero el otro es el que quiero comer y lo voy a subir. Bien, para hacer el shejitá. Dice, Kamash Malan, que no es así. La Mishnah nos viene a enseñar que está prohibido de pensar de esta manera, de tomar esta astucia. Y el sabio tiene que bajar al pozo y ver si hay un defecto fijo o no. Pregunta la Gemara, y aquí si es así. Lo yishot, lo yaaleve yishot mi bayele. Dice, ¿por qué dice la Mishnah que si tiene un mum, si no tiene un mum, lo yishot, que no le haga shejita? Debería decir que no lo suba y haga shejita. Es decir, si solamente dice que no le haga shejita, no lo está tomando en cuenta que lo va a subir. ¿Por qué no lo va a subir? Seguramente porque la viuda va a decir que hay muxe. Entonces dice, Sirija, es necesario explicarlo de esta manera. Entonces, ¿por qué dice así? ¿Cuál es la novedad del hecho que dice lo yishot y que no dice lo leve yishot? Dice, salca de abad de aske. Es decir, para aquel que a pesar de que no se puede, lo hace. Salca de tajamina. Yo podría haber pensado de shajatá que, que no le haga shajita. ¿Sí? Ah, pero si ya lo subió, ya está aquí. ¿Hazle shajita? No, incluso que ya lo subiste, no le hagas shajita. Kamash malan, que im lo matzah bo mum, asur le shajato. Que si no le encontró un defecto, está prohibido hacerle shajita. Pregunta la Gemara sobre esta explicación. ¿Le shajata? Es decir, ¿acaso dice le shajata de hacerle shajita? ¿Por qué podríamos llegar a decir que si transgredió y subió, que estaría permitido que haga shejitá de ese animal? Hatamhu lo tzrija. Es decir, es un animal. Areu shohet kodashim bachutz vejayav karet. Es decir, estamos hablando de un bejor. Si está prohibido hacerle shejitá a ese animal, ahora no solamente porque te dijimos no lo subas, sino además es un bejor que no tiene defecto. No le puedes hacer shejitá porque es kodashim. Y eso tiene Hayav Karet. Después la Gemara dice, hija, tengo una novedad con eso. Dije, yo necesito enseñarlo así. ¿Por qué? De Nafal be Muma, es decir, en el caso en el cual le cayó hoy, en este día, un mum. Y entonces no habría esta prohibición de hacerle shejitá al Bejor Tam, a este Bejor que está íntegro, está perfecto. Y por eso viene a enseñarnos que a pesar de que lo subió, no le puede hacer shejitá. Veja, pregunta la hermana, pero esto, muxeu, es decir, este animal, es muxe. Si el mum ya cayó sobre el animal, no hay ninguna novedad de prohibirle de hacer la shejitá, según Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque es muxe para él. Porque ayer ese animal no tenía mum. Y como no tenía mum, la persona no pensaba en comérselo. Entonces, cuando entró Yom Tov, lo tenía apartado de su mente. Dice él, por lo tanto, explica la Gemara y dice entonces, la Mishnah nos está hablando de Nafal Bemum, Over Me'erev Yom Tov. Es decir, Ve'ashta Habelemun Kabua. Es decir, que tenía un defecto pasajero en la víspera de Yom Tov, y ahora en el día de Yom Tov se le hizo un defecto que es fijo. Maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? De Ra'ate Iluye. Es decir, que la idea de los dueños ya estaba puesta sobre ese animal antes de Yom Tov. Y pensó que a lo mejor ese defecto que tenía pasajero se va a empeorar y va a acabar siendo un defecto fijo. Benishjete, y entonces le voy a poder hacer shejita. Kamash Malan, que no venimos a pensar en ello, no tenemos esto en cuenta y por eso no le puedo hacer shejita.
Tanur Rabanan, enseñamos los sabios en una verita. Bejor, tam, shenafal lebor, un bejor que está perfecto, que se cayó a un pozo. Rabbi Yehuda Nasi dice, Yarad Munje Beir'ea, que baja un experto para verlo. Ben Yeshbo Mum, ya le Beishot. Y si tiene un defecto, le puede subir y hacer shejita. A pesar de que se cayó al pozo cuando todavía era íntegro, no tenía defectos. Si ahora tiene un defecto, está permitido hacerle la shejita. ¿Por qué? Porque según Rabbi Yehuda Anasí, el mukse está permitido. Veimlo, es decir, si no tiene un defecto, lo yishot, que no le haga shejita. Amarlo Rabbi Shimon ben Menasia. Le dijo Rabbi Shimon ben Menasia, haré amru en roim umim beyom tov. Pero los Tanaim de la generación precedente a nosotros dijeron que no se verifican defectos de los animales en Yom Tov. Ketzad, es decir, Rabbi Shimon ben Menasia explica que esta ley es según la opinión de Rabbi Shimon bar Yochai, que era el maestro de Rabbi Yehuda Nasi. Entonces, Ketzad, ¿cómo es esto? Nolad bomum me erev Yom Tov. Al animal le surgió un defecto en la víspera de Yom Tov. Yom Tov. No se le viene a visitar al animal para verificar ese defecto en Yom Tov a priori. Pero si transgredió y vino el espectro a verificarlo, está permitido hacerle shejita. Pero, Nolad bomum be Yom Tov, pero si le ocurrió este defecto durante Yom Tov, mismo, Rabbi Shimon dice, Enze minamuhan, ese animal no estaba listo para ser comido antes de Yom Tov. Es decir, el hecho de que verificó el mum y vio que no tenía un defecto, y entonces es como si estuviese metaken, estuviese adaptando al animal para ser apto para ser comido o arreglando el animal. Dice Beshavin, y están de acuerdo Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, Sheim nolad hu umumo imo. Es decir, que si nació el animal en Yom Tov con el defecto ya en él, y vieron los sabios ese defecto inmediatamente cuando salió del vientre de su madre, Shezeh minamuhan, que ese animal está dispuesto, está ya listo para ser comido. Y entonces se le podría hacer la shejita. Dará Rabba Barrabuna, explicó Rabba Barrabuna, Nolad hu umumo imo mebakerin oto beyom tov lechatchila. Es decir, si el animal nació ya con un defecto, entonces se le puede visitar para verificar ese defecto en Yom Tov a priori. Amarle Rab Nachman, le dijo Rab Nachman, Abba, es decir, mi padre, el padre de Rab Nachman, Tane, ¿sí? Enseñaba esta veraitá. Y Mabar, ubicró mebukar. Es decir, que si transgredió y fue a visitarlo, se considera que lo visite, ¿sí? Que verifique, pero que no lo haga a priori. Beata Mart, y tú me vienes y me dices, Nevaquerino Tole Jatjila, que se lo visita a priori. Amaravalle, Cabate de Rabba Barrabuna, dijo a Valle, la intención de Rabba Barrabuna, es decir, que cuando nació el animal en Yom Tov, él con su defecto está permitido a priori. Mistabra, es lógica. Mi de Katane, Tlata, Beje, Babe. Es decir, ¿por qué? Porque fue enseñado en la Bereitá que trajimos arriba, que está dividida en 3 alajot. La primera dice, Nolad bo mum me erev Yom Tov, es decir, que si le surgió un defecto en la víspera de Yom Tov, dice, Eme bakerino tov Yom Tov, no se le visita en Yom Tov. La segunda, ¿esto qué quiere decir? Lejatjila, júdelo, es decir, a priori no se le va a verificar. Ha de Abid, pero si fue a verlo, Shapir dame, está permitido hacerle shejitá. Ahora, la segunda enseñanza en la Bereitá dice, Nolad bo mum be Yom Tov. Le surgió un defecto en Yom Tov mismo. Rabbi Shimon dice, en zemina muhan, no se puede considerar ese animal listo para ser comido, incluso a posteriori, namilo. Behadar tane, y después vuelve el sabio y vuelve a enseñar la tercera parte, dice, Beshavin, y están de acuerdo, Shim nolad umumo imo, shezemina mujar, que si nació con el defecto ya en él, se lo considera como que ya está
dispuesto para hacerle shechita y para comerlo, de afilo lejatjila name, incluso a priori se puede verificar ese defecto con el cual nació. Ahora trae la Gemara una prueba contra la opinión de Rabba Barrabun. Veja, kiata, Raboshaya, ata veatie matnita beyade. Cuando vino Raboshaya, vino con una enseñanza en su mano. Dice, Ben shenolat bomum me'erev yom tov, uben shenolat lomum beyom tov, jajamim ombrim, en zemina mujan. Es decir, ¿qué dijo Raboshaya? Ya sea que nació con un defecto en Yom Tov, en la víspera de Yom Tov, perdón, o que le surgió un defecto, o ya sea que le surgió un defecto en Yom Tov mismo, los sabios dicen, en zemina mujan, no se considera listo, dispuesto para ser comido durante Yom Tov, af bediabad, incluso a posteriori. Esta vereitá que nos está diciendo que hay una diferencia entre si nació en el defecto surgió en la víspera de Yom Tov o si surgió en Yom Tov mismo, está en discusión con esto que acaba de decir Rabbi Yoshaya. La Gemara rechaza y dice, Hay, Adabar Uchme Hi, dice, eso fue enseñado un nombre de Adabar Uchme, Dimshabesh Vetane, es decir, que enseñaba Bereitot y las olvidaba e intercambiaba las Girsaot, las versiones. Muy bien, dice Amar, Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Matniti Nami Daika. Dice, nuestra Mishnah misma nos trae de manera meticulosa lo que quiere decir. Es decir, que no hay diferencia entre si el defecto surgió en la víspera de Yom Tov o si surgió en Yom Tov. De Katane, puesto que está enseñando nuestra Mishnah, Rabbi Shimon dice, Koshen Mumon Nikar Me'erev Yom Tov. Todo aquel cuyo defecto no es sabido antes de Yom Tov, en la víspera de Yom Tov. En Zemina Mujan no es un animal que está dispuesto para ser comido. Entonces tenemos que entender de las palabras de Rabbi Shimon. Mai she'en mumonikar. ¿Qué quiere decir que su defecto no es conocido? Y lema, si venimos a decir, si decimos she'en mumonikar clar, que no sabemos del todo que tiene un defecto, pshita serija lememar. Es decir, ¿acaso Rabbi Shimon necesita decir esto a Rabbi Yehuda que él está prohibiendo? Rabbi Yehuda prohíbe mukse de todas formas. Entonces seguro que está prohibido ese mejor por causa del mukse para Rabbi Yehuda. Ela. Entonces, necesariamente tenemos que decir que estamos hablando que tenía Shayanikar Sheyesh Bomum, que se sabía que tenía un defecto en la víspera de Yom Tov. Ela, Deloit Haze, que no lo vieron, no se lo hicieron ver, perdón, al Jajam, al sabio, para discernir si era un defecto que se permitía o no. Deloit Haze le Jajam Me'erev Yom Tov, y Mum Kabua o Mum Mover, si era un Mum fijo o un Mum pasajero. Ahora, Katani Mihat, de todas formas, está dicho en la Mishnah, en Zemina Mujan, no se lo considera que el animal esté listo. Entonces, la Mashmaut, el sentido de la Beraitá que enseñó Rabbi Oshaya, lo que Beraita, no es como la Beraitá que hemos traído arriba. Entonces, si es así, aquello que dijeron Beshavim, que están de acuerdo, si el defecto surgió en Yom Tov, en la víspera de Yom Tov, que no es Mina Mujar. Hainu Bediabad, estamos hablando de un caso de a posteriori. Entonces, dice la Gemara, Bae Mine Hilel me Raba. Le vino a preguntar Hilel a Raba, ¿Yesh Mukshe le Hatziz Shabbat o en Mukshe le Hatziz Shabbat? Es decir, una cosa que fue Mukshe por una parte del Shabbat, ¿acaso se queda como Mukshe por causa de esto para todo el Shabbat? ¿O solamente puede quedar como medio Shabbat? Entonces dice, Ajidame, explica la Gemara y dice, ¿cómo sería? ¿De qué caso está preguntando Hillel? Y de hijas de Ben Shemashot, es decir, ¿qué caso está trayendo? Específicamente dice así, es decir, una persona que sube al techo, grogerot betzimukim legag, que de yabeshan. Una persona sube, o así se hacía antes, subía al techo de su casa
grogerot, es decir, dátiles y pasas para que se sequen. En el momento que los sube el techo muxe, es decir, son muxe, los aparta de su pensamiento, los deja ahí un tiempo, sabe que va a llevar mucho tiempo hasta que se seque. Ahora, cuando empiezan a secarse, no son aptos para ser comidos, hasta que se sequen totalmente y se hagan aptos para ser comidos. Explica la Gemara y dice, Agidame, ¿cómo es entonces este caso? Dice, y dejas de Ben Hashemashot, si esa persona lo subió a secar en Ben Hashemashot en el momento del crepúsculo, perdón, si se secaron antes de Ben Hashemashot y ya eran aptos para ser comidos antes de la puesta del sol, Ajaze, entonces aquí no hay ningún tipo de muxé. ¿Por qué? Porque en el momento en el que son aptos para comer, la persona ya los vuelve a tener en su pensamiento, no los tiene apartados. Y de lo ajaze, ahora, si no se habían secado cuando llegó el Ben Hashemashot, no eran aptos para ser comidos en Ben Hashemashot. Entonces, lo ajaze, entonces es un muxé gamur, es muxé totalmente. Ela, los trija, entonces fue necesario preguntarnos de esta forma, de ajaze, cuando se secaron antes de Ben Hashemashot y eran aptos para ser comido. Vehadar, Idji, y en Shabbat, de repente llovió y entonces volvieron a mojarse. Y entonces no vuelven a ser aptos para ser comidos. Vehadar y Haze, y después de eso volvieron, salió el sol y se volvieron a secar. Y se hicieron aptos nuevamente. En este caso, son muxé para medio Shabbat. Entonces pregunta Rab Hillel Mai. Entonces, acaso, puesto que el Shabbat era el tiempo en el que no eran aptos para ser comidos y no estaba pensando en ellos, ¿acaso son muxé también para la otra mitad del Shabbat y quedan prohibidos? Amarle Raba, le dijo Raba, yesh muxe, es decir, existe este concepto de muxe para medio Shabbat. Pregunta la Gemara sobre lo que dijo Raba. Itibe, vamos a traer una oposición de una vereita. Reshavim, ¿están de acuerdo? Sheim nolad, mumo imo, shezemina muhan. Es decir, dijimos sobre el animal que estaban de acuerdo, tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Shimon, que si el animal nació con su mum, con su defecto ya con él, que se lo considera muhan, es decir, que está dispuesto para hacerle shejita, veemai. Ahora, si hay mukse para Hatzi Shabbat y está prohibido, nema, digamos, hay mejor meikara, have haze agav ime. Es decir, este mejor, cuando todavía estaba en las entrañas de su madre, estaba allá Raúl agavimo, que si hacían shejitá a la madre, estaría permitido comerlo también al feto, a pesar de que era un bejor que estaba perfecto. ¿Por qué? Porque el bejor solamente queda prohibido a partir del momento del nacimiento. Ahora, en el momento, dice Iyadetle, en el momento en el que nació el animal, Idjile, entonces ya no se hace apto para ser comido porque se convierte en un bejor. Bithaz del jajam, entonces hay que hacerlo ver a un jajam. Ishterele, y entonces va a volver a estar permitido cuando el jajam lo vea. Lo vio, va a verificar el defecto que tiene, le va a decir que es un defecto que está permitido y lo vamos a poder comer. Amar Abaye, Veitema Rav Safra, dijo Abaye, y hay quienes dicen que fue Rav Safra, que Gon, de Yadve Daine Atam. Es decir, que el sabio que lo vio, el defecto, estaba sentado en ese mismo lugar donde nació el bejor. Y vio el defecto inmediatamente cuando nació y inmediatamente lo permitió. Es decir, no hay muxe lehatzi, porque en el momento mismo en que nació fue permitido. Y que de hambre, quienes dicen, amarle Raba, le dijo Raba, en muxe lehatzi Shabbat. No hay muxe para medio Shabbat. Lema Mesayele, ¿qué es lo que viene a apoyar este punto de vista? ¿Qué prueba trae Raba? Estudiamos, Shavin, estudiamos que están de acuerdo, Shen Nolad Umumo Imo, Shezemina Muhan. Es decir, que si nació con el defecto ya,
se lo considera que el animal ya está dispuesto para hacer la shejita, el bejor, porque nunca va a poder ser un bejor. Vea bejor me aikara, habajazi agav ime, idyalit le, idjile, ahaze lejajam, ishterele. Pero tenemos el bejor, que mientras estaba dentro de su madre, ¿sí? Estaba permitido. En el momento en el que nació, era necesario que lo vea un jajam para permitirlo. Amar Abaye, veitema Rav Safra, y dijo Abaye, y quienes dicen que fue Rav Safra, que Gondi Yadve Dayan Atam. Es decir, lo mismo que acabamos de decir, lo traen según un otro Ica de hambre. Hay quienes dicen que esto lo dijo como una prueba para reforzar sus palabras. Tashma. Ven y aprende. Allá el Ba'anavim estaba comiendo uvas. Vejotir, y quedaron uvas bastantes como para comer. Veje'ilan lagag, las subió al techo para secarlas, para las para hacer pasas de ellas. Y así también estaba comiendo tenim, estaba comiendo higos, veotir, y quedaron. Veje'ilan lagar, las grogerot, y los subió para hacer grogerot, estos higos secos. Lo yohal mehen h yasmin mi beodiom, es decir, no puede comer la persona de ellos hasta que diga en el día, es decir, antes de que entre Yom Tov, esto es lo que voy a comer mañana. Vejena tamotze, y también es la ley, ve a farsequín, con los afarsequín, con las afarsec son pitch, no me va a salir. Melocotón, ubajabushin, ubeshear con mineperot, y con todos los otros tipos de frutas. Explica la Gemara y dice, esta verdad te dice, el Hirami, ¿cómo es este caso? Y de Hazu, es decir, si se secaron antes de Ben Hashemashot y eran aptos para comer en Ben Hashemashot, lama le leazmana. ¿Por qué era necesario que la persona los designe antes de que llegue el día? Y de lo Hazu, y si no se habían secado todavía, Kizmin lehu, mayhabe, si los designa, ¿qué me va a cambiar? No están listos para ser comidos. Vejitema, y si me quieres decir, de lo yada im hazu y lo hazu, que no sabía la persona si ya se habían secado o no se habían secado. Ve amar Ravkana, dijo Ravkana, mukse sheyashav, veena bealim makirin bo mutar. Es decir, un mukse que se hizo mukse, llegó Shabbat, y los dueños no sabían que eso estaba haciendo mukse. Está permitido y no se considera del todo mukse. El alab, entonces, dice así, realmente, de Hazu, ve idhu, ve hadar ajizu. Es decir, que realmente se habían secado en la víspera de Shabbat. Es decir, que preparó en la víspera de Shabbat y dijo que si llegan a secarse, entonces que sean aptos. Y entonces voy a volver a pensar en ellos. Veía, Marti, si me vienes a decir en Muxe que no hay Muxe para medio Shabbat, Lama lehu azmana, ¿por qué entonces sería necesario determinarlos antes de Yom Tov para poder comerlos? El ama yesh mukse, entonces ¿qué? Sí que hay mukse para Hazi Shabbat. Ki azmin lehu maihabe. Entonces, si los designa, ¿qué es lo que me va a cambiar? ¿En qué me va a servir esta designación? Ahora mismo está dispuesto y solamente ahora, después va a ser rechazado. Entonces, ¿qué me cambia? Que lo haya designado para comerlo o no. Por lo tanto, explica la Gemara de otra manera. Dice, los trija de ajizu, velo ajizu. Es decir, que que vino, perdón, que en el Ben Hashemashot se secaron, pero no se secaron totalmente. De Ika Inish de Ajle, de Ika Inish de lo Ajle. Que hay personas que lo comen así y hay personas que no lo comen así. Ahora, Azmin Gale Daate, si vino a determinarlos para comer, está revelando que él sí los come de esa manera. Lo Azmin, lo Gale Daate, si no los designa, no está diciendo que los come de esa manera. Amar Rabizera Tashma mi Polin de Adashin. Ven a aprender de las habas y de las lentejas.
De Apolin, cara, porque las habas y las lentejas a priori, Hazú, lacos, son aptas para ser comidas crudas. Shedinhu bakedera, cuando las ponemos dentro de la olla para cocinarlas, idjule, inmediatamente quedan apartadas para esa persona porque está demostrando que las quiere cocinar, no las quiere comer crudas. Gemar bishulaihu hazuleu, una vez que concluye su cocción, entonces vuelven a estar aptas para esa persona. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Ultamer, según tu punto de vista, Tikshulach, yo te voy a preguntar, que derot de alma, es decir, todos los guisos que se hacen en Shabbat, para Shabbat, perdón, se van a considerar que Muksim Gemurim, se van a considerar como Mukse, de Hastam Kederot be alma, Ben Hashemashot, Rotejot en, ¿por qué? Porque cualquier olla para Shabbat, en el momento de Ben Hashemashot, está hirviendo y no son aptas para ser comidas porque está muy caliente. Entonces es Mukse en Ben Hashemashot. Si es Mukse en Ben Hashemashot, va a ser Mukse todo Shabbat. Y de todas formas, nosotros no las prohibimos. Entonces, Ulorta, cuando llega la noche, Ajlinan, Minayu, comemos de ello. Ela, entonces, necesariamente tenemos que decir, Gemaró, Bide Adam, Lokami Bayela. Es decir, seguro que toda cosa que fijaron, que queda pendiente de la mano del hombre, no es Mukse del todo. Beyadav lezanen eta quedará, porque la persona puede enfriar esa olla. ¿Dónde surge esta duda de si hay Muksen Hatzi Shabbat o no? Gemarobi de Shamaim. Cuando es algo que va a ser terminado por los cielos, como dijimos, las cosas que ponemos en el techo para que queden secas. Eso no depende de mí, depende de Akadosh Baruj Hu, el clima que nos vaya a mandar, si va a hacer calor o si va a llover. Hasta aquí nuestro DAF de hoy. Desde Hashem nos encontraremos para estudiar el próximo DAF mañana antes de la fiesta.